por si acaso hay alguno que no te conoce, que yo creo que bueno, habrá poquita gente, Jim, eres la persona que introdujo la terapia de polaridad en España, Bueno, ¿verdad? hasta un punto había pues un poquito de actividad antes de que yo llegara, ¿no? Hubo una mujer que se llamaba Diane Camboy Van Ness de Inglaterra, Ujú. y ella pues hizo una formación estaba haciéndolo justo antes de que yo llegara. Entonces sí que hubo un poquito de actividad de polaridad antes de que yo llegué, pero claro, después de que llegué, con presencia asentada aquí, pues se expandió mucho, ¿no? Solo Bueno, para el detalle este. me parece perfecto. He de reconocer que yo ignoraba ese detalle, Mm. pero bueno, de alguna forma al final eres el responsable, ¿no? de que tantos y tantos terapeutas de polaridad estemos ahí y sigamos creciendo. Sí, bueno, y tenía socios, pero bueno, no hay que eran también importantes, pero no Ujú. vamos a nombrarlos todos, pero bueno, sí. Bueno, Jim, hay una pregunta que se hace mucha gente, sobre todo la que no conoce la terapia de polaridad, y es ¿en qué se diferencia esta terapia de otras terapias energéticas? Bueno, se diferencia en gran parte por el fundador mismo, ¿no? El doctor Randolph Stone, que bueno, que tenía pues, no sé, un don enorme para todas las, ¿no? Digamos, las maneras de las teorías y las prácticas de salud. Él se formó primero en los Estados Unidos como quiropráctico, doctor de quiropraxia, de osteopatía y naturopatía. Y después, claro, tenía una inquietud enorme y empezó a viajar por el mundo, bueno, estudiando diferentes estilos de terapia, ¿no? Y se fue a Hong Kong, estudió la medicina china, se fue a la India y se enamoró del yoga y de la Ayurveda y todo lo que es la medicina de India, esa enorme tradición. Y esos dos son más bien, digamos, acercamientos energéticos, ¿no? Tienen una metafísica que está detrás de la visión de salud y de terapia. Y entonces lo que él hizo fue una síntesis inmensamente elegante y digamos, holística de sus estudios occidentales y sus estudios orientales, ¿no? Y creo que es una combinación muy especial, aunque él se jubiló en el año 73, pero la verdad es que la terapia de polaridad sigue siendo enorme, claro, y muy relevante. Y entonces creo que en eso se diferencia, ¿no? Claro, se entiende que siempre hay puntos de comunicación y de síntesis con otras terapias, pero creo que esta combinación es muy especial y nos da puertas de entrada al cuerpo que también son muy especiales, ¿no? Entonces, claro, bueno, hoy en día hay tantas terapias, como dices, energéticas, somáticas, que bueno, se agradece todo, ¿no? Pero creo que aún así, estudiándolas todas, la polaridad tiene una teórica, tanto como una práctica muy amplia, y a la vez se combina muy bien con otras terapias, entonces muy elástica, ¿no? Y la verdad es que muy eficaz, ¿no? No vamos a decir que soluciona todo, pero es impresionante porque está basado en principios universales de la vida, ¿no? Flujo de vida, que al final es flujo de información, flujo de energía, flujo de las materias primas del cuerpo, ¿no? Entonces, tiene todo que ver con flujo y con autorregulación y entonces, pues, bueno, podría hablar mucho más, pero bueno, eso es un poco resumen de por qué creo que la polaridad se diferencia, pero bueno, tiene primos hermanos en todas estas otras terapias, pero a la vez se diferencia. Todo y demás, pero estamos hablando en el tema central de las jornadas sobre el miedo, ¿no? Ujú. ¿Qué son, Jim, la ansiedad y el miedo?
Bueno, claro, digamos, claro, primero hay como dos enfoques. Uno es el enfoque de la persona normal, que tiene vida normal y se encuentra con miedo, con ansiedad, ¿no? ¿No? Mientras intenta solucionar los temas de la vida, ¿no? Entonces eso es, claro, el interés de la persona normal que se agobia por miedos, ansiedad, que le obstaculizan el camino de una manera u otra, le agobian, ¿no? El otro, claro, es la visión del investigador terapeuta, que son también dos papeles, ¿no? Y hoy en día hay una inmensa investigación de la emoción, del sistema nervioso y su papel en todo esto. ¿No? Entonces, claro, hay una investigación enorme que, bueno, enriquece lo que es los procedimientos terapéuticos y educativos, ¿no? Y entonces, claro, como terapeuta, como instructor, pues esa parte es importante. Entonces, hay muchas, bueno, muchas visiones de primero qué es la emoción y específicamente qué son miedo y ansiedad, ¿no? Miedo y ansiedad están muy relacionados, pero son distintas. Digamos, el miedo, normalmente se dice que el miedo tiene que ver con hay un estímulo concreto que crea miedo en general, ¿no? Entonces es una emoción, ¿no? Basado en la fisiología, ¿no? El sistema nervioso autónomo, ¿no? Hay todo un grupo de mecanismos, pero el miedo está muy vinculado a percibir peligro, ¿no? No es lo que hay gente que dicen que hay emociones positivas y negativas, pero creo que se necesitan todas, por eso las tenemos, ¿no? Entonces es positivo si evitas un peligro, ¿no? Que el miedo te indica, te da la información que hay peligro de alguna manera o una amenaza y que hay que fijarse en ello y hay que responder, ¿no? Clásicamente el miedo está muy unido a acciones como o el luchar, el pelear o el huir, ¿no? Es muy clásico. Y entonces, claro, el miedo tiene objeto. Bien, hay amenaza, que hay peligro, que hay, no sé, algo ahí de qué preocuparse, pero con la ansiedad normalmente no se sabe exactamente qué es, ¿no? En gran parte hay diferentes tipos de ansiedad, ¿no? Y ese no saber te deja en un estado como muy ambiguo, muy ambivalente, y entonces se podría decir que la ansiedad no tiene objeto, no puede organizar una forma o una acción para enfrentar al objeto porque no está claro lo que es el objeto. El objeto cambia o se sitúa aquí, después ahí. Y entonces, como son vinculados, pero son distintos, ¿no? Entonces, claro, eso por una parte, ¿no? La ansiedad es más difícil de gestionar porque no sabes a qué se dirige exacto, en gran parte, ¿no? Y esto puede terminar con pánico, ataques de pánico, otros trastornos, ¿no? Y bueno, entonces de ahí, pues, claro, el miedo también, tanto como la ansiedad, se contagian, ¿no? Es decir, una cosa es que hay un miedo concreto, un peligro concreto y puedes responder. Pero el miedo es un poquito como a veces la vergüenza, que se conecta, se une a un montón de diferentes estímulos, ¿no? Entonces, claro, nos volvemos miedosos, tenemos miedo de todo y ahí pierde su beneficio de sobrevivencia, ¿no? Porque ahora no diferenciamos lo que es verdaderamente peligroso y lo que por algo hemos aprendido por nuestra experiencia que es peligro, ¿no? Entonces, claro, todo se vuelve pues un poquito caótico, desordenado y nos agobian porque no hay una respuesta clara donde podemos solucionar el tema, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los elementos, ¿no? Que hay que de una cierta manera tocar para
para trabajar con miedo y con ansiedad, ¿no? Eso un poquito, no, pero ambos hay mecanismos de defensa que intentan, sí, pues sobrevivir en un entorno complicado, ¿no? Ahora de ahí hay muchos matices, la ansiedad, ¿no? Hay escritores franceses existencialistas que decían que la ansiedad es algo inherente en la vida, que no se evita la ansiedad, y que motiva, pero solo que no haya demasiado. Si hay demasiado ansiedad, entonces, claro, ya estamos mal adaptados. Pero si no hay ansiedad, es como no hay activación, no hay energía. Entonces, bueno, hay muchos matices sobre estos temas. Bueno. Miedo y ansiedad que lamentablemente están tan de moda, ¿no? Claro, están de moda, pues, pero bueno, una moda que nadie quiere comprar, pero lo tienen, ¿no? Claro. Y bueno, claro, vivimos en un mundo, como el Bill Clinton una vez dijo, que bueno, un mundo que parece peligroso, ¿no? Y los peligros, hay peligros verdaderos y se amplifican mucho por los medios de comunicación y esto, entonces, claro, el mundo, lo que se ve es un mundo peligroso y entonces, claro, eso alimenta la ansiedad y los miedos, ¿no? Económicos, personales, lo que sea, ¿no? Entonces vivimos sí, en una edad de ansiedad, como se ha nombrado estos tiempos. Hablamos de miedo, de ansiedad, de emociones y hablamos de terapia de polaridad, ¿no? Sí. ¿Cómo se usa la terapia de polaridad para gestionar estas emociones? Bueno, entonces hay podemos hablar de dos dimensiones, ¿no? La polaridad, quizás su herramienta principal es el toque, ¿no? El toque vinculado a la teoría de polaridad. También hay ejercicios, hay dieta, todo eso ayuda, ¿no? Ayuda a asentar el cuerpo y esto, ¿no? Pero bueno, el toque en concreto, claro, hay el toque solo como toque, ¿no? Pueden haber, bueno, cada persona es un poco diferente, ¿no? Entonces, para algunas personas el tocar da alivio, ¿no? Como, ¿no? Digamos, asienta a la persona, tomamos tierra a través del toque, ¿no? Es una manera de cuidar el otro y se agradece, ¿no? Y entonces también el toque crea sensaciones agradables en vez de sensaciones de miedo y ansiedad, ¿no? Entonces eso, por un lado, es la potencial del toque. Ahora, para algunas personas el toque también activa, ¿no? Entonces, dependiendo del historial de cada uno. Pero en el toque, claro, llegan las memorias de mamá, ¿no? Cogiéndonos, hay toda este historial que, por otro lado, ¿no? en la historia personal de la persona también puede dar mucho alivio, mucho beneficio, ¿no? Ese calor humano que se comunica a través del toque, ¿no? Y entonces, pues, el toque en sí, pues, bien utilizado, puede ser de enorme beneficio para miedo y ansiedad, para sentir que hay presencia segura, presencia que cuida, ¿no? Hay presencia adulta, ¿no? Entonces, el toque puede comunicar muchas cosas, ¿no? Bien utilizada, ¿no? Entonces, en el uso más específico, como el uso de polaridad. Polaridad tiene, pues, un marco teórico muy amplio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en la polaridad hay tres tipos de toque que comunican como tres, bueno, energías, ¿no? Uno, hay un toque muy suave que comunica, bueno, quietud, tranquilidad, espacio, ¿no? Y es un toque muy suavecito, muy especial, y para muchas personas, sintiendo algo que no presiona, que apoya suavemente, ya les da una sensación de, muy bien, ¿no? De calmar, ¿no? También hay un toque que es más
activo, más enérgico. Y para personas que se sienten muy pasivas o muy retiradas, a veces esto activa y se sienten con calor, con una energía bonita y expansiva. Y entonces para ciertas personas la ansiedad, ¿no?, les vuelve muy adentro. Y a veces este toque más activo les expande, ¿no? Y el tercer toque de polaridad es el toque un poquito de presión, ¿no? Si algo está muy agarrado, a veces presionando, ¿no?, entrando en inercia, también libera bloqueos que están muy enganchados, ¿no? Entonces, la polaridad tiene estos tres toques globales que se pueden usar en combinación, ¿no? Quietud, energetización y un poco de reto, donde la cosa está muy frenada. Eso por un lado, ¿no? Entonces, después, claro, la polaridad se basa en gran parte en lo que es el yoga y lo que tienes ahí detrás de ti, sistema de lo que se llaman chakras o elementos, ¿no? Es una manera muy interesante de entender las necesidades del cuerpo, ¿no? Y entonces basado en estos 5 elementos, ¿no? Primero, lo que el cuerpo necesita es espacio, ¿sí? Todos, que haya espacio, ¿no? Vamos a sitios donde hay miradores para ver espacio, ¿no? Y entonces, claro, si hay miedo nos contrae, ¿no? Y no podemos expandir, ¿no? No hay espacio. Entonces, a veces con las técnicas que incrementan espacio, uno siente, que puede salir de su cueva, está seguro, hay espacio y las sensaciones son, qué bien, ¿no? Entonces, trabajamos con espacio, trabajamos también con lo que se dice el aire, que el aire son ideas, ¿no? Y a veces tenemos ideas equivocadas, ¿no? Pero también trabajando con la energía corporal, mueve energía o ideas. Ideas son información que se mueve por el sistema nervioso. Y entonces hay toques combinados, ¿no? Digamos que de una cierta manera mueven el aire, mueven la electricidad del cuerpo y cambian las ideas. Después hay fuego. Fuego es pura energía, ¿no? Y mucha gente que tiene miedo o tiene ansiedad sienten que no pueden con la vida, que no pueden con el resto de la vida, que les faltan energías, que les falta potencia, ¿no? Y trabajando con el fuego incrementa potencialmente, y esto dicho muy sencillamente, ¿no?, pero incrementa los recursos energéticos que uno tiene, y con eso muchas veces ya uno siente, mira, yo puedo con esto, ¿no? Por la sensación corporal de fuego, por ejemplo, ¿no? Después trabajamos con el elemento agua, ¿no?, que es de mucha sensibilidad, de mucho matiz, ¿no?, de mucha ternura, ¿no? Y entonces, claro, a veces lo que se necesita con miedo y ansiedad es una empatía, ¿no?, un acompañamiento, ¿no?, que no exige demasiado, ¿no? Y entonces los toques y el trabajo también nos abre este recurso de lo que se llama frecuencia de agua. Y después hay tierra, ¿no? Tierra son todos los procedimientos que nos ayudan a sentarnos fuertemente en el cuerpo, que hay estabilidad, ¿no? Porque claro, si hay mucho miedo y ansiedad, no hay mucha sensación de estabilidad, de estar sobre la tierra, de tener buenas palancas para moverse y esto, ¿no? Bueno, eso es muy reducido, pero en la terapia de polaridad trabajamos con estos 3 toques, con estas frecuencias y necesidades fundamentales del cuerpo, ¿no? Y también la polaridad nos orienta en el espacio, ¿no? Es decir, si yo estoy muy en miedo y muy en ansiedad, me falta orientación, no puedo ver las cosas claras, no me ubico, ¿no? Ni en la relación, ni en el trabajo, ni donde sea, ¿no? Y entonces, claro, el trabajo de polaridad, ¿no?, moviendo estas energías, ¿no?, trabajando somáticamente con toque,
nos orienta en la vida. Y esa orientación es pues mira, ¿no? Me oriento, pues, ¿no? Y eso me da también nuevos recursos para enfrentar el miedo y la ansiedad, ¿no? Entonces, esta sensación mucho más presente de cuerpo y de energía y de recursos internos es una muy buena manera de enfrentarse a miedos y ansiedades, ¿no? Entonces, eso es como una entrada básica a lo que es el tema de miedo y ansiedad. Conocer, Jim, que tal y como lo cuentas, creo que cualquier persona, no hace falta que esté estudiando terapia de polaridad, podría seguir esta ponencia que nos vas a dar. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el tema de las jornadas es solo para polaristas? ¿Crees que se puede abrir a más gente? No, yo creo que claro, la polaridad habla de principios, pues, no solo universales, pero principios de la vida que reconocemos, ¿no? Yo creo que el nombre de la polaridad, terapia, digamos, polaridad, ¿no? Que bueno, mucha gente no sabe exactamente cómo ubicarse, pero claro, todo es polar, ¿no? Del átomo, de la molécula, ¿no? Toda nuestra bioquímica se basa en encuentros de cargas polares, ¿no? Negativos, positivos, neutrales, ¿no? Entonces, claro, de base somos seres polares, ¿no? Después tenemos dos hemisferios, ¿no? Del cerebro. Los que tenemos cerebro, en general, tenemos dos hemisferios, izquierda y derecha, ¿no? Que ya hay una conversación polar, ¿no? Si miramos al cuerpo, ¿no? Dos ojos, no una boca, pero dos entradas a la nariz, ¿no? Dos brazos, ¿no? Y entonces el tema de polaridad es un tema muy de base de cómo funciona la vida, cómo se estructura el cuerpo y hasta cómo pensamos, ¿no? Pensamos en polaridades, que es bueno, que es malo, que es agradable, que es desagradable, ¿no? Entonces, al nombrar su terapia, doctor Storr usó un principio de base y claro, la dificultad empieza cuando estamos polarizados, ¿no? Y entonces la polaridad reconoce que hay dos polos, pero lo que se busca es que hay un gradiente, una comunicación entre polos que permite comunicación y movimiento, ¿sí? Y mucha gente están muy polarizados en su vida con temas, con dilemas, con crisis, ¿no? Y entonces la polaridad es una manera para todo el mundo, no solo para polaristas, para de una cierta manera comprender este diálogo, esta conversación y empezar a tener herramientas variadas, no solo de toque, pero de comprensión y de otros tipos de procedimientos, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, como comenté, ¿no? Que aunque hablamos de temas como elementos y frecuencias, pero cada uno entiende lo que es la sensación de espacio, cada uno entiende lo que pueden ser los grandes beneficios de pensar de una manera u otra, ¿no? Uno entiende el fuego que les mueve, ¿no? Entonces creo que estamos hablando de principios muy fundamentales y entonces la puerta de la polaridad es para todos, para polaristas, para psicólogos, no sé, yo diría que bueno, no solo para profesionales sanitarios de salud, pero cualquier persona interesada en esto. No hay el doctor Stone quería que esta terapia llegara al gran público, ¿no? Claro, cada terapia tiene su lenguaje, no solo la polaridad, ¿no? Pero cualquier terapia que estudias tiene un lenguaje propio, pero ese lenguaje se traduce a la vida cotidiana y ahí se ve una gran relevancia, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que la polaridad es algo que cualquiera persona que puede encontrar un interés, aunque no sea de profesional, pero creo que habrá mucho interés. Y bueno, el tema, por eso, el tema de miedo y ansiedad y las herramientas para gestionarlos mejor y para llegar a sentirse mejor y bueno, no sé.
Yo creo que eso es de relevancia para todos. Varios ponentes. En general, en tu opinión, ¿qué podemos esperar de estas jornadas? Bueno, yo creo que es muy bonito. Bueno, habrán, bueno, cinco ponentes principales y después otras aportaciones de gente, ¿no? Entonces, claro, cada persona tiene un enfoque propio, ¿no? Lo que se comparte, ciertos principios de polaridad, ¿no? Una perspectiva muy holística, pero después yo creo que es, digamos, el John Beaulieu, que es muy amigo mío de los Estados Unidos, es un hombre muy interesante, es artista, a la vez no músico, a la vez que es polarista, y ha desarrollado una manera de usar diapasones, pero bueno, muy interesante. Entonces usa frecuencias, ¿no? Basado en los principios de polaridad, pero es una entrada muy diferente, ¿no? La Anna Chitty, pues ella también tiene unos recursos enormes de su experiencia y estudio. Entonces habrá mucha variedad enfocado tanto en la polaridad al tema del Congreso, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante. Eso libera, yo creo que nos libera, ¿no? Que no hay un pensamiento cerrado clásico de la polaridad, que es algo que es inclusive y expansivo, aunque hay un núcleo de principios de base que nos dan, no sé, estructura, pero que es muy abierto. Y yo creo que libera a gente ver que hay otros terapeutas que han forjado sus propios caminos, ¿no? Yo creo que eso se anima mucho. Así es. Y entonces, a estas personas que todavía tienen dudas y demás, nos queda apenas un mes Sí. y unos días. ¿Qué le dirías a estos que todavía están pensando, voy, no voy? Hombre, yo creo que, no sé, los congresos son una combinación de ponencias, no sé, de temas interesantes a ese nivel, pero claro, el encuentro con otras personas para mí quizás es casi igual de importante, ¿no? Yo voy a los congresos porque me encanta no solo conocer los ponentes, pero me encuentro siempre con gente con ideas afines, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que será un ambiente, y en Sitges aún más, ¿no? Con mar, con playa, ¿no? ¿no? Entonces, no sé, yo no sé por qué la gente no se inscribiría, ¿no? Es decir, yo creo que al nivel social, tanto como al nivel de material, no soy yo, y creo que todos los ponentes y vosotros, los de la Junta, vamos a crear un ambiente, no sé, muy apoyador, interesante y que, no sé, yo vendría aunque no fuera ponente, claro. Sí, ¿no? Pero también, bueno, me encantaría ver gente que no he visto para un tiempo y a ver si les reconozco y me reconocen a mí, ¿no? Pero bueno.